Anunciamos que en este bloque nos va a acompañar el economista Miguel Santillana Santos, investigador del Instituto del Perú y mejor amigo. Miguel, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Pepe, un gusto de tu nueva invitación acá, a esta nueva aventura periodística de la red RCR Perú. Así es, en efecto, sí, o sea, así como le comentabas, comentábamos ayer con Carlos, esta es una experiencia que nos va a permitir enlazarnos en tiempo real, como lo estamos haciendo, Sí. con plataformas de diferentes puntos del país, con estaciones de radio que salen en vivo y justamente permite que lo que se analice, lo que se informa desde acá, desde la plataforma en Lima, sea escuchado en el interior del país, pero el principal objetivo es justamente tratar la problemática o que ocurre en el interior del país. Ese es el objetivo de RCR, sin perder justamente los temas de agenda política, de agenda regional, que marcan el día a día, ¿no? Y justamente conversaba contigo antes de la entrevista y mostrábamos un poco, a veces preocupación, a veces desazón por lo que está ocurriendo en el ámbito político, ¿no? O sea, en el caso de la denuncia que se conoció ayer a través de Canal N, nosotros citamos la fuente ayer. Ayer el señor Christian Baker sacó un informe donde ya detallaba las declaraciones de Matilde Pinchipinchi, la colaboradora eficaz en el año 2000, donde hablan de una presunta reunión sostenida en esa época por César Acuña y por Vladimiro Montesinos. En realidad, se conocía en círculos periodísticos esto, ¿no? Pero lo que no se conocía con exactitud, que quien presidía en ese momento de la comisión es la actual candidata a la primera vicepresidencia de Alianza por el Progreso, Ana Elena Tausen Díaz Canseco, Anel Tausen, ¿no? Anel Townsend, que ayer estuvo cumpliendo 50 años. En realidad, ¿qué es lo que está ocurriendo? O sea, hay quienes buscan que reinventarse, hay quienes buscan, o sea, que a veces en la madurez política dar un paso más allá, un paso al costado. Pero ¿qué está ocurriendo en el país, no? La señora Villarán intenta reciclarse, Anel Tausen intenta justificar ahora cosas que ya no son justificables. Desde tu punto de vista. Yo creo que hay un problema de cinismo generalizado, ¿no? O sea, muchas de estas personas, uno puede entender que a lo largo de su vida pues tengas distintas posturas ideológicas de acuerdo a la madurez, a la experiencia, pero lo que sucede es que ahora lo que tenemos es un cinismo por el poder. O sea, ya no importa que la señora Anel Townsend haya presidido justo la Comisión Anticorrupción, donde la señora Matilde Pinchi recuerda una reunión del diputado Acuña, que al igual de que otros diputados fueron tentados por Vladimiro Montesinos para cambiarse de camiseta y volverse fujimoristas en el Congreso. Y exigía un ministerio, según Claro. el diálogo, ¿no? Entonces, si al señor Curi se le ofreció $15,000, a Acuña se le ofreció 10,000, pero la ambición del señor Acuña ya era mayor y lo que él exigía, en vez de los $10,000, era un ministerio. Entonces, eso, Anel Townsend no puede ser tan cínica y no acordarse que ella presidió la comisión y la primera firma en el informe escrito es de ella. Entonces, por otro lado, tienes a la señora Lourdes Flores, que fue miembro de la comisión de denuncia por enriquecimiento ilícito a Alan García por su primer gobierno, y ahora la tiene de candidata a primera vicepresidencia del señor Alan García. Tienes a Susana Villarán, que tiene toda una experiencia de vida en tema de derechos humanos y anticorrupción, y la tienes de candidata en la plancha del señor Urresti, que tiene un problema por el asesinato de un periodista en Ayacucho, y además todos los pasivos de corrupción de este gobierno. Entonces, lo que yo veo es que hay un cinismo generalizado por llegar al poder. Esto no es un tema de postulados interesantes para la población peruana, sino simplemente una angurria por el poder. Te doy un ejemplo. No hay ningún candidato presidencial salvo Nano Guerra García, que está hoy en Cajamarca. Y Cajamarca es la cuarta plaza nacional en cuanto a votantes. Entonces yo no entiendo qué cosa está pasando. Y por otro lado,
tienes ofertas disparatadas como duplicar sueldos de maestros, policías, médicos, etcétera, cuando ya el Perú ha roto sus leyes fiscales, tenemos déficit y se proyecta un déficit de 2 puntos para este año y 2.7 para el siguiente. Entonces, entre quien entre en julio, no importando la camiseta política, va a tener que hacer políticas de ajuste. Inevitablemente. Inevitablemente. Entonces, acá viene pues los problemas de este gobierno que no tuvo la valentía, ni los pantalones, ni la inteligencia para sacar los proyectos mineros interesantes que estarían en construcción, dando empleo a la gente o ya empezando a producir. Entonces, como te dije algún tiempo, hay un grupo de ideologizado de personas que no quieren actividades extractivas por distintos motivos y que, por ejemplo, ayer ya han hecho un pronunciamiento en Las Bambas, a pesar que el presidente de la República visitó esa zona 2 días antes. Entonces ya hay perspectivas de un paro en Las Bambas, justo cuando esta operación va a entrar al 100% de su capacidad. Bueno, tú has dicho algo interesante, que este gobierno no ha tenido la valentía, no ha tenido la decisión política para sacar proyectos importantes, pero muy por el contrario, ha dictado normas que lo que hacen es restar la competitividad. Sobre ese tema lo dejamos un rato porque me gustaría retomar el tema político para retomar este tema fundamental, que es justamente el tema de los estándares de calidad ambiental, que es uno de los temas que van a frenar la competitividad a futuro. Miguel, en el tema político, ¿qué crees tú que es lo que puede ocurrir ahora con la decisión del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Qué crees tú? ¿Cómo se puede mover el tablero? A ver, lo que ha hecho el jurado especial es no reconocer, digamos, o sea, el partido del señor Guzmán ha violado sus estatutos internos al hacer asambleas que en realidad no cumplían los estándares que sus mismos estatutos decían. Por eso el registro de organizaciones políticas rechazó la inscripción de este partido, pero esto no es reciente, esto no es cuando el señor Guzmán tiene 20% en las encuestas. Si tú lees cuándo le informaron al señor Guzmán de estos problemas, son cartas dirigidas al partido en diciembre del año pasado. Y entiendo que hasta el 10 de enero uno podía subsanar las observaciones que te hacían. Estos caballeros han tratado de subsanar con actividades el 20 de enero, o sea, 10 días después del plazo en que se cerraba la inscripción. O sea, un partido podía levantar las observaciones hasta el 10 de enero. Estos señores lo han levantado el 20. Entonces, ahora dicen que el derecho a ser elegido y elegir es superior a esto. Bueno, si es así, entonces ¿para qué hacen normas? ¿Para qué hay el Jurado Nacional de Elecciones que vea estos temas de forma? O sea, de forma y de fondo, porque si tú tienes una persona que piensa que para él no se aplican las leyes, ¿qué esperarías de él cuando sea presidente? No, y estaríamos sentando un mal precedente en pleno proceso electoral, ¿eh? O sea, yo no sé, con la decisión que pueda tomar, que creo que se va a ajustar al marco legal, ya por lo menos la primera decisión del Jurado Nacional de Elecciones ha sido así. El Jurado Electoral Especial entendemos que también va a corroborar la misma decisión, pero si no fuera así, se estaría dando una mala señal en pleno proceso. En pleno proceso, y además el jurado ya tiene jurisprudencia al respecto. O sea, ha habido elecciones a nivel regional y local que inclusive ya estaba impresa los votos, claro, y aparecía la persona que ellos habían excluido de último minuto. O sea, lo que tenemos que ver es que deberíamos tener plazos y tiempos anteriores a los que tenemos hoy para que el rush final de la carrera, digamos 3 meses antes de la carrera electoral, todo quede limpio, prístino y que no haya este tipo de problemas. ¿Y ahora cómo ves las otras candidaturas? Yo veo que no hay ideas nuevas. O sea, acá digamos Keiko, Toledo,
Kuczynski, el mismo Guzmán, son más de lo mismo. O sea, no hay, por más que Guzmán diga yo soy lo nuevo, no tiene nada de nuevo. O sea, lo nuevo puede ser que lo apoya la juventud y usa más eficientemente las redes sociales. Pero más allá de eso, cuando uno analiza los programas, no hay nada nuevo. Yo creo que en lo personal, el modelo se ha agotado por lo siguiente. La aspiración que uno hubiera tenido en estos últimos 25 años es que las libertades económicas, las libertades políticas, nos llevaran a una especie de capitalismo popular. Y lo que hemos visto es que los que más se han favorecido de esto han sido los grandes. Entonces tenemos una serie de oligopolios en distintos mercados frente a los cuales las reguladoras o han sido cooptadas por los regulados o no están cumpliendo su función. Entonces, tienes tarifas eléctricas que suben, te dicen porque sube el dólar, pero en realidad si uno analiza, existe una sobreoferta de energía, por lo tanto, debería bajar el recibo de electricidad. Ese es un ejemplo. Tenemos medicinas que cuestan mucho más que en los países vecinos, entonces la regulación del Ministerio de Energía, mejor dicho, del Ministerio de Salud, debería decirle a los que venden fármacos en el Perú, oye, un momentito, ¿por qué una medicina cuesta acá 200 cuando en los países vecinos cuesta 10? Ese tipo de cosas es una función regulatoria del Estado y eso no se ha hecho. Y por otro lado, si el 98% de las empresas son pymes, el 70% del empleo lo dan las pymes, la mitad del PBI lo hacen las pymes, lograr de una manera inteligente incorporarlos a la formalidad. Entonces, nada de eso se ha hecho. Ese es un tema, ese es un vacío, ¿no? Nadie está hablando de una formalización para dar el salto, ¿no? Por eso, o sea, yo lo digo en clases, del 90 al 2016, la torta peruana de PBI y el bienestar que se ha visto per cápita, digamos, se ha multiplicado por 10. Pero la informalidad se ha multiplicado por 20 y la corrupción por 30, ¿no? La delincuencia por 30. Entonces, en un país donde, digamos, la macroeconomía funcionaba, porque este gobierno ya tenemos inflación fuera de la meta, déficit fiscal y desbalance comercial, vale decir, importamos más que lo que exportamos, entonces ya rompe reglas macroeconómicas. El otro sustento, que es la institucionalidad, no nos hemos preocupado de hacer eso. O sea, pensaban que bastaba con los equilibrios macro y todos felices. Bueno, ahora que entramos al momento de las vacas flacas, nos damos cuenta que los peruanos no hicimos la tarea bien y que eso era cubierto por ese artificio de bienestar que disfrutábamos todos. Bien, estamos conversando en esta oportunidad con el economista Miguel Santillana Santos, el investigador del Instituto del Perú. Miguel, nosotros estamos llegando a través de RCR, en esta oportunidad a la región Junín y también a la región Piura, ¿no? Regiones que de una u otra manera tienen justamente entre una de sus potencialidades las industrias extractivas. Sí. ¿Ya? Y tú acabas de mencionar hace unos instantes cuando iniciamos esta conversación que este gobierno no ha tenido la entereza, no ha tenido la valentía, la decisión política justamente de echar a andar un conjunto de proyectos que de una u otra manera podían permitirle al país generar mejor capacidad de ingreso, pero también, o sea, mejorar incluso los propios programas sociales, la propia inclusión social, ¿no? Pero por el contrario, ¿no? Han impulsado una serie de medidas como por ejemplo los estándares de calidad ambiental, ¿no? Que han sido aprobados justamente por el gobierno. Y hace que leí una columna tuya en el diario Correo hace un tiempo donde decía que esto nos hace perder competitividad, ¿ya? Porque se impone estándares imposibles de cumplir. Nos gustaría que nos expliques de manera didáctica, como si estuvieras en clase, porque tú eres docente universitario, ¿qué tanto daño le hace este estándar de calidad ambiental para la competitividad en el país? A ver, hay dos temas que ha puesto el Ministerio de Ambiente, que son los siguientes: los estándares de calidad ambiental para aire, suelo, tierra, y los límites máximos permisibles. Los límites máximos permisibles trata de ver las emisiones de sustancias tóxicas
Entonces lo que tú haces es limitar eso para que no tengas daños a terceros. ¿Ok? Digamos, hay un punto de inflexión cuando tú emites este tipo de sustancias tóxicas. ¿Ok? El problema es que los límites máximos permisibles que se le ha impuesto a las industrias extractivas, si tú haces una comparación a nivel internacional, hace que el Perú sea uno de los países más estrictos en el mundo para esto. Hay dos problemas. Nuestros competidores tienen límites más laxos y son países desarrollados. Entonces Estados Unidos o Japón, entiendo que las instituciones que velan por el medio ambiente son también muy profesionales y estrictas, pero no tan estrictas como el Perú. Entonces, tú tienes que, el ejemplo que más me recuerdo es el dióxido de azufre. Muchos de los metales en el Perú son sulfurosos, entonces cuando entran a las refinerías sale por la chimenea dióxido de azufre. El dióxido de azufre se mezcla con la humedad que hay en el ambiente y genera ácido sulfúrico, y eso se precipita en la tierra a través de lo que se llama lluvia ácida. Eso lo hemos tenido en el Valle Moquegua por décadas, hasta que Southern invirtió en una planta que transforma el dióxido de azufre en ácido sulfúrico y lo vende. O sea, ¿hay tecnología que puede permitir atenuar esto? No, claro, transformarlo en otro Claro, producto ya. que es comercial. Pero el tema es que en el Perú, si mal no recuerdo, han puesto 50 partes por millón. ¿Ok? Japón es 300 partes por millón. Chile es 250 partes por millón. Entonces, llegar a 50 partes por millón, para empezar, no existe la tecnología. Y dos, a la tecnología que ya existe hoy, la cantidad de energía que tendrías que utilizar para llegar a 50 hace la inversión inviable. Dicho ¿Ok? en buen romance, en buen cristiano, un inversionista no se atrevería a venir al Perú. No, porque el estándar es demasiado. O sea, uno, no existe la tecnología, y dos, con la tecnología que existe, te gastarías más en energía que las utilidades que te generaría el proyecto. Por lo tanto, el Perú sale de la esfera de interés de los inversionistas. ¿Y por qué tanto interés actualmente del gobierno, en especial del ministro Pulgar Vidal, de seguir impulsando la norma y de... Yo entiendo que esto sucede porque él tiene miedo de enfrentarse a los ambientalistas. Y entiendo que él tiene razonables ambiciones personales luego de la COP20 y 21, de la cual ha participado, de tener un puesto internacional en el tema ambiental. Entonces, él no ha revisado estos estándares, no ha buscado revisarlos, porque entiende que sería un enfrentamiento abierto con todas las organizaciones ambientalistas, ¿no? Si por haber sido un poquito laxo en los procesos administrativos, toda la izquierda se le vino encima de que se ha vendido a las empresas, cuando no es cierto, imagínate qué pasaría si empiezan a revisar los límites máximos permisibles. Miguel, ¿y qué va a pasar a futuro ya con esta norma, con los proyectos que están en ciernes? Bueno, si estamos llegando a Junín, lamento decirles que la Oroya van a cerrarla. O sea, ya se ha hecho todos los procesos de invitación a posibles postores, se ha hecho todo lo posible para que sacar adelante la Oroya. Y creo que lamentablemente nadie está dispuesto a, si tu tarjeta de invitación es hacer la planta de cobre, que te cuesta como 450 millones de dólares, más asumir tecnologías antiguas, más todos los pasivos laborales, eso, o sea, prefiero hacer una refinería nueva y hacerla en una zona donde haya menos población, para que haya menos contaminación de plomo en la población y esas cosas. O sea, ¿por qué no hacerlo en el desierto, en una zona aislada, con los estándares ambientales, etcétera? Nadie está diciendo de que incumplan eso, pero al inversionista les haría más barato eso que meterse a una olla de grillos, que es en este momento la Oroya. O sea, lamentablemente lo que va a pasar en Oroya, por más marcha de sacrificio, etcétera, es que van a cerrar el complejo.
Y es lamentable porque Loroya es una ciudad que se creó alrededor del complejo. Pero no se pueden buscar otro tipo de salidas ahí que permitan... No, porque el problema es que si tú ahorita pones más laxo las condiciones ambientales para que funcione Loroya, Ira Rennert, que es el dueño de Dow Run, te ganaría el juicio, puesto que él pedía que si le hacían más laxas las condiciones, él podía invertir. Entonces, ¿por qué a unos sí y a otros no? Y el señor ya nos ha puesto un juicio de 800 millones de dólares en Estados Unidos. Y después del usufructo que dice el señor con todo Loroya, ¿no? Ah, claro, porque él no trabajó con capital propio, sino con capital ajeno. ¿No? Y entonces es un círculo vicioso en realidad, ¿no? Y a nuestros amigos de Piura, lo que me preocupa en Piura es la presencia de lo que fue la Gran Familia y los herederos de la Gran Familia, este grupo mafioso que estaba en Chiclayo con el tío Paco. El tío Paco, que entiendo es que sigue funcionando desde la cárcel. Entonces tienes todo el norte peruano con temas de invasiones, extorsiones y cosas por el estilo, que devienen porque no se respeta la autoridad o la autoridad no se hace respetar. Entonces, los mismos dirigentes de Tambo Grande que en algún momento se opusieron a las inversiones en Tambo Grande han sido afectados por este tipo de delincuencia y mafia, porque si mal no recuerdo el alcalde tenía un colegio y lo empezaron a extorsionar por el colegio, y Tambo Grande, digamos, seguimos con una producción de mangos, limones y contrabando de combustibles, minería informal abierta o gente que escarba pues debajo de su casa, en la sala o en su dormitorio. Se sabe que cada uno, digamos, en público todo el mundo está en contra, pero en privado todo el mundo lo hace. Entonces, ¿por qué somos tan hipócritas y no hacemos una operación con toda la reglamentación ambiental, que pague impuestos, genere trabajo, etcétera, etcétera? Bueno, son tareas que se tienen que realizar y es parte de la agenda del próximo gobierno, naturalmente, ¿no? Sí, pero lamentablemente yo creo que el gobierno de Toledo y el gobierno de García dejaron que la delincuencia avance, y como te dije, si crecimos 10, la informalidad creció 20, la delincuencia creció 30 o 40. Entonces, volver a poner orden va a implicar violencia del Estado, o sea, el monopolio de la violencia del Estado, porque tú ves, por ejemplo, el Callao está en emergencia y sigue matando gente. Así es. O sea, ¿en qué vamos a quedar? O sea, si tú no enfrentas a esta gente de una manera más drástica, y las cárceles son una coladera, desde las cárceles te extorsionan, etcétera, etcétera, esto no va a funcionar. O sea, nadie va a ir a invertir en un lugar inseguro. Y ese es el problema.